Hemos venido estudiando el fruto del Espíritu y hoy vamos a ver la quinta parte de este estudio, continuando lo que se llama la vida en el Espíritu. En esta quinta parte vamos a desarrollar lo que hemos visto específicamente, el fruto. En Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, al 23, esos dos versículos, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por llegar a este importante tema de la vida en el Espíritu. Te rogamos tu dirección, tu guía y entender lo que tú quieres para cada oyente de tu palabra. Bendice al que está escuchando y todo lo que vamos a hacer lo encomendamos a ti por Cristo Jesús. Amén. Cuando se inició el estudio se llegó a una clasificación y pensamos en estos dos versículos, el 22 y el 23, en que íbamos a hacer una división, puede hacer otra, pero en el caso nuestro hemos decidido hacerlo en tres partes. La primera consistía en tener un tema específico sobre el amor, el gozo y paz, que fue lo que vimos en la jornada anterior. Y hoy vamos a ver la paciencia, la benignidad, la bondad. Y en la tercera etapa, que será en algo sucesivo, será la fe, mansedumbre y templanza. La idea de esto es pensar que la primera parte tiene que ver en mi relación con Dios. Esta segunda, que vamos a exponer ahora, tiene que ver mi relación con los demás. Y la tercera es mi relación o conmigo mismo o la relación con uno mismo. ¿Cómo afecta? El fruto del Espíritu, siendo en singular, y ya lo hemos explicado, es un conjunto de manifestaciones del Espíritu en el creyente. Y al pensar en esto, vamos a ir directamente en su Biblia, usted lo puede ver en Gálatas 5:22, la segunda parte, que es paciencia. Pensamos a veces en que la paciencia es que yo pueda tener soporte a mi propia vida, pero eso tiene que ver en una etapa segunda, que es la que vamos a ver en el próximo domingo. Lo que tiene que ver ahora la paciencia es una implicación de sufrir circunstancias adversas que tiene el creyente, pero con una diferencia: esto es voluntario. Hay una voluntariedad de sufrir por causa de Cristo. Si yo tengo un problema y sufro, puedo sufrir por mi propia irresponsabilidad, tengo que asumirlo. Pero aquí hay una voluntad de sufrir por causa de Cristo. Es decir, no solamente voy a sufrir por lo que me está pasando, porque me acelero, no sé asumir algunas situaciones. No, la idea es asumir una responsabilidad como creyente en sufrir por Cristo. Y vamos a verlo por qué razón. Hay muchas exhortaciones donde se le llama al creyente que debe tener ejercicio de esta virtud. Es decir, cada creyente debe soportar circunstancias difíciles sin murmurar, sin esperar algún reclamo, ¿cierto? Porque son causas ordenadas por el Señor. Es decir, cuando hay una persecución por el testimonio de Cristo, yo debo evitar el murmullo, debo evitar el comentario, el chisme o todo aquello. Pero sucede también que podemos ser víctimas de injusticias o provocaciones por ser creyente. También son parte del plan del Señor para tu vida y para mi vida. Pero ocurre que existen situaciones donde somos provocados por otras razones que no tienen que ver con la fe. Tú puedes representar aquello, pero siempre está en el margen de tu vida como creyente. Cómo Cristo ha obrado en tu vida y cómo tú vas a reaccionar hacia los demás. No puedes actuar de la misma forma. Que si alguien se ve incomodado va a ir y va a golpear a otro. No, eso bajo ningún concepto. Podemos ver
que el hecho de tener la paciencia y cultivarla es porque esto es por causa del nombre de Cristo. Mira lo que dice Romanos 5, versículos 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, la paciencia no nace de tu vida, es decir, tú mismo, sino que nace de lo que ha hecho la obra en Cristo. Sufrir tribulaciones, sufrir persecución por causa de Cristo es fruto del Espíritu. Él lo produce, la paciencia es de Él. Ahora, nosotros la cultivamos, tenemos que desarrollarla, eso es verdad, y es así. Pero fíjate, dice que la paciencia produce prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El hecho de pasar una adversidad o una dificultad en la voluntad de Dios, Dios lo permitiría, eso nos va a ayudar a cultivar la paciencia. Si tú tienes una vida tranquila donde no tienes ningún problema por ser cristiano, algo está sucediendo, hay que verlo, está medio complicado. Esta paciencia que tiene el creyente es el reflejo de la paciencia del mismo Dios. Y Dios es llamado en su palabra el Dios de la paciencia. Vamos a leer en Romanos capítulo 15, verso 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, Pablo llama a Dios, por la inspiración del Espíritu Santo, el Dios de la paciencia. Dios es paciente para esperar tu reacción. Dios quiere y Dios ha mostrado su paciencia al mundo. Mira, este mundo lleno de pecado, que muchas veces pensamos que está por explotar de pecado, pero Dios está paciente. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso, refiriéndose a Cristo, como propiciación, es decir, como el sacrificio perfecto de Cristo para satisfacer las demandas que Dios tenía. Leo dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios, siendo el Dios de paciencia, pasó los pecados por alto. No quiere decir que, como decimos corrientemente, se tapó la vista y dejó que todo fluyera sin problema, no hubo castigo. No, lo hizo porque Cristo murió en la cruz, dice, como propiciación, es decir, el sacrificio perfecto de morir en la cruz por causa de tu pecado y mi pecado fue Él. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces Dios dice, puedo pasar, en mis propias palabras, puedo pasar entonces ahora los pecados, porque Cristo ha satisfecho ese sacrificio. Así que piensa, no es que Dios sea una persona que va a dejar sin castigo el pecado. Lo hizo en la persona de Jesucristo. Tú puedes estar también en una circunstancia difícil y decir, ¿cómo puedo salir de esta situación de pecado? En la persona de Cristo. Fíjate que en el mundo antiguo también ocurrió algo. Dios mostró su paciencia de una forma especial. En el caso de Noé, Noé predicó, Noé compartió de lo que iba a venir, y la paciencia de Dios es salvación. ¿Por qué razón? Porque se iba a manifestar durante mucho tiempo la paciencia de Dios para que el pueblo o el mundo de aquella época se salvara. Ahora, la pregunta que podemos ir pensando, ¿y hasta cuándo debo tener paciencia? ¿Sabes lo que dice la Biblia de Santiago 5:7? Te lo voy a leer. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Es decir, tú como creyente, yo como creyente, debemos soportar la adversidad, las tribulaciones, los problemas por causa de Cristo,
hasta su venida o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero la orden es tener paciencia hasta la venida del Señor. Así que no piensas que por tener más o menos edad las cosas se van a terminar. Los problemas van a venir, y con mayor razón cuando muestres a Cristo en tu vida. Así que con esta virtud, que es parte del fruto del Espíritu, que es el conjunto de estas nuevas manifestaciones, esta paciencia, lo reitero, no nace de tu decisión o de mi decisión como creyente, sino que nace de una relación estrecha entre Dios y tú, y esta se debe cultivar. Cultivarla, ¿y cómo? Voy a leer un versículo que sería el ejemplo supremo de paciencia. En Lucas 23, 34, el Señor Jesús, cuando está en la cruz, siendo oprimido y siendo castigado y siendo burlado y siendo despreciado, Él dice una frase que a nosotros nos costaría expresarlo. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí su vestido echando suerte. Es decir, el ejemplo supremo de esta paciencia de la relación de Dios con el creyente, en este caso el Señor Jesús como hijo, es Cristo. Él pudo decir: Padre, perdónalo. Y si ustedes se fijan, la paciencia tiene una connotación de perdón entre ellos. A continuación de paciencia viene una palabra más larga e interesante, que es benignidad. Y la benignidad nosotros la podemos traducir, por ejemplo, a una palabra más corriente, porque no es una palabra que usamos mucho, que es amabilidad, que es lo contrario a dureza. Ser amable es contrario a ser duro. Y podríamos definirlo como la excelencia de carácter. La excelencia de carácter. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 3, él dice algo interesante: que si habéis gustado la benignidad del Señor, es decir, si nosotros de alguna forma hemos gustado, disfrutado, experimentado la benignidad del Señor, entonces los versículos anteriores, el 1 y el 2, dice: desechemos toda malicia y deseemos la palabra de Dios. Es decir, si yo he recibido la benignidad de Dios en mi vida, yo me deleito en Él haciendo dos cosas: desechando la malicia, y no solo la malicia, sino que toda malicia, y deseando, porque deseamos, dice, la palabra del Señor. Es interesante pensar que nos va moldeando el carácter. Entonces, siendo la benignidad un atributo especialmente en la persona de Dios, también debe estar presente en nuestras vidas como creyentes. Ahora, ¿por qué razón? Porque Pablo, en una carta escrita a Efesios, en capítulo 4, verso 32, él les dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, la benignidad, el carácter del creyente, debe tener presente dos cosas: perdón y misericordia. Alguien podría decir: es que yo soy así. No, el Espíritu Santo va a transformar tu vida y te va a dar un carácter que tú tienes que cultivar, y está dentro de lo que es la benignidad. Es decir, tu vida interior va a tener algo diferente en relación hacia los demás. Acuérdate que esta segunda parte del fruto del Espíritu tiene que ver con la relación con los demás. Cómo tú reaccionas, como lo vimos recién, ante la persecución, con la paciencia, y cómo tú reaccionas con los demás respecto de los puntos de vista. ¿Vas a ser duro o amable en decir las cosas? Entonces el creyente tiene que mostrar un carácter suave, un carácter tranquilo en su espíritu, una disposición reposada, por decirlo así, para tratar con cortesía esta situación. No obstante que esto lo hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente, el creyente no debiera, bajo ningún concepto, andar malhumorado o un carácter irritable,
porque la benignidad lo que va a generar es un carácter afable, amable, atento a las acciones. Y la idea del carácter del creyente es que pueda al resto, a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a los hermanos en la congregación, hacerlos un poco más feliz con su propio carácter, o al menos ser más llevadero los problemas de los demás, de la gente que le rodea. Esto no significa que por ser un carácter suave o un carácter de andar con palabras que no dañen tanto, por decirlo así, no sea firme en sus convicciones. El creyente tiene que ser firme en sus convicciones, decir, pero ¿sabe dónde está la gran dificultad? Es la ofensa. El creyente no puede ofender a otro con lo que diga. Lo va a decir con la palabra del Señor, en amor del Señor. Entonces la benignidad es el carácter del creyente, de cómo refleja a Cristo y cómo va a expresar a los demás. El apóstol Pablo hace un cuadro de la benignidad cuando le escribe a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 2, verso 7, y dice algo muy interesante. Pablo dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es decir, el creyente cuando cultiva la benignidad, es su carácter, es como una madre que cría a su hijo. Es cierto, habrá castigo, pero el creyente no puede castigar al otro. Pero yo debo, ¿cómo lo cuida? Es interesante porque no dice cómo lo cría, sino dice cómo lo cuida con ternura a sus propios hijos. Si tú tienes que llamar la atención a otro hermano porque está en pecado, porque está en dificultad, que tú vas a ver que va a caer al precipicio y va a tener un problema, tú vas con suavidad y lo expresa y se lo dice, pero con firmeza. Esa es la benignidad, decir al otro no solo las cosas lindas, sino que la dificultad que puede estar pasando, pero con suavidad, con ternura, porque así por lo menos lo dice Pablo. Antes, dice, fuimos tiernos entre vosotros, es decir, tuvieron un carácter benigno. Piénsalo, muchas personas dirán, muchos hermanos, otros que no son creyentes dirán, oh, que mi carácter es fuerte y yo puedo reaccionar de esta forma. Sí, pero cuando tu vida ha llegado en arrepentimiento y en fe a la persona de Cristo, es el Espíritu Santo el que va a moldear tu vida y tú no podrías decir, no, es que yo soy así. Te cambia y tu carácter se cambia y ahora va a tener un carácter benigno, es decir, se refleja esa suavidad, esa ternura. ¿Y qué mejor ejemplo de ternura que el Señor Jesús? Fíjate la actitud del Señor Jesús cuando Él está en una localidad y la gente toda juntándose, hablando anteriormente del divorcio, de todo aquello que tenía el problema de la familia. Y la gente está toda apretando al Señor y los discípulos echando a los niños de ahí. ¿Qué dice el Señor Jesús? Expresa la ternura y dice, Marcos 10, 14, dice, viéndolo Jesús, cuando ve todo aquello, se indignó. Fíjate, Cristo en un carácter suave, pero se indigna. Pero no es grosero, no es prepotente, no es violento, no es fuerte. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Te fijas? Se puede decir frente a frente cuán equivocado está, pero no ofender, sin palabras groseras, sin prepotencia, sin intención de agredir a otro, que podría ocurrir alguna vez. Pero te fijas, el ejemplo de Cristo se indigna, es decir, le molesta la actitud prepotente de sus propios discípulos hacia los niños, pero él dice, dejad a los niños venid a mí, porque ni no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El ejemplo supremo. Y finalmente, vamos a ver en el día de hoy lo que es la bondad. Y al comienzo tú podrías pensar, bueno, benignidad y bondad, como que se me complica, pero no es tan así. Fíjate que la palabra bondad tiene dos significados, y uno se refiere al alma o a la rectitud del corazón, y el segundo es la acción que impulsa a hacer el bien a los otros, aun cuando no lo merezcan. Es decir, puedo hacer, antes de introducirme, un pequeño retroceso en la idea.
La benignidad es el carácter que está contigo. Y la bondad es la expresión de lo que está contigo. Ahora, en este aspecto, la expresión de lo que está en tu corazón y va a salir afuera, eso es bondad. Fíjate que cuando tú guías a otro a las buenas obras, como lo dice la palabra del Señor, cuando tú compartes de la palabra del Señor, compartes del Evangelio, aquel que está sin Cristo, que está en tu corazón, que el otro llegue a conocer a Cristo como su Salvador, porque está perdido y necesita ir en arrepentimiento y fe al Señor, tú estás siendo bondadoso, estás entregando bondad. Cuando tú reflejas el amor de Cristo en los otros, eso es bondad. Tu carácter benigno, pero la expresión es la bondad. El salmista lo expresa tan interesantemente en el Salmo 31, 19, cuando dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Es decir, cuán grande es tu bondad. La expresión del corazón benigno del Señor está en la bondad. ¿Y cómo lo vemos? Cuando Dios envía a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, en su corazón benigno, en su carácter de corazón puro, Él entrega en bondad a su Hijo. Esa es la idea del creyente, siendo de carácter benigno, expresa su acción en bondad. Y nosotros podemos traducir, como lo exhortaba Pablo también, como el bien, hacer el bien. Fíjate lo que dice en Gálatas 6:10, que esto lo podemos compartir ahora en este tiempo de dificultades que estamos pasando. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo sabía que cada generación iba a tener problemas. Dios sabía, por eso que Pablo lo pudo escribir, no porque él estuviera viendo el futuro, pero él sabía que cada generación tiene sus propios problemas. Y podíamos, él, inspirado por el Espíritu Santo, decir: cada creyente, cuando tenga la oportunidad, exprese el bien. ¿Y cómo expresa el bien? Ayudando a otros. Pero dice especialmente o mayormente a los que son tu familia en la fe de Cristo. Queridos hermanos, estamos pasando momentos de dificultades. Y cuando tú has podido ayudar a otro, indistintamente si es cristiano o no lo es, tú estás expresando la bondad de Dios en tu corazón. Reitero, tu carácter benigno se expresa en la bondad. Cuando tú haces algo al otro, le llevas un alimento, le compartes de la palabra del Señor, ves la necesidad, cuando tú ves que el otro está en problemas, que va a caer un creyente, por ejemplo, en pecado, estás expresando la bondad de Dios. Tú quieres que no caiga, mayormente a los de la familia de la fe. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Y quiero ya ir cerrando el estudio del día de hoy con un pasaje que nos va a dar la expresión suprema de bondad. Voy a leer en Lucas capítulo 10, verso 30 al 35, y dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel lugar y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Tal vez tú que no tienes a Cristo en tu vida vas a pensar: ¿y de qué se trata esto? ¿Un sacerdote, un levita? Dentro del pueblo de Israel había
una relación especial con los que eran sacerdotes del templo. Y el Señor no está menospreciando ese trabajo, lo que está poniendo que a veces nos encerramos tanto en nuestra responsabilidad de tener un cargo, tal vez dentro de la iglesia, que no vemos la necesidad. Hoy día, cuando todos hemos bajado, por decirlo así, estamos en igualdad de condiciones, hemos visto mayor necesidad. Hermano, piensa en esto. No importa tu responsabilidad como creyente, tu responsabilidad dentro de la iglesia, lo importante es que tú puedas pensar en que puedes hacer algo por otro. Los samaritanos, si tú no lo sabías, era un pueblo de alguna forma, por decirlo, medios parientes de los judíos, y eran despreciados. Eran para ellos como de segunda categoría. Pero a pesar de aquello, un samaritano pudo moverse a misericordia. Es decir, cuando Dios obra en tu corazón, no importa quién eres. Y si tú te has dado cuenta, desde la paciencia, la benignidad y la bondad, hay dos características que no pueden salirse, que es la misericordia y el perdón. Tú tienes que tener presente la misericordia. Cristo en la cruz pudo expresarlo. Perdónalo porque no saben lo que hacen. La benignidad se expresa por misericordia y perdón. Y la bondad, al ya tener la expresión externa, se hace por misericordia. Así que tú como creyente tienes que pensar, no es que voy a ser bueno, porque aquí nadie es bueno, dice la palabra del Señor, sino que cuando el Espíritu Santo obra en tu vida, entonces tú puedes expresar el fruto del Espíritu, que es lo que Dios ha puesto en tu vida. Piénsalo, ¿estoy siendo paciente? ¿Estoy siendo benigno? ¿Estoy siendo bondadoso? La paciencia tiene que ver cómo por Cristo sufro de los demás. La benignidad, cómo reacciono o cómo trato a los demás por mi corazón. Y la bondad es cómo expreso el amor de Dios a los demás. Tú que no conoces a Cristo vas a ver personas que son extremadamente bondadosas, pero no pasa por eso. Pueden hacerlo. Pero si yo hago algo es porque Cristo obra en mi vida, nadie más. Así que estos aspectos, no obstante de ser de origen espiritual, porque sí lo son, porque así se llaman, que son parte del fruto del Espíritu Santo, pueden y deben ser cultivados en tu vida y en mi vida bajo cualquier circunstancia en que tú y yo vivamos, con el único fin de mostrar la persona de Cristo en cada momento de nuestro andar. Eso no nos dice que tú no vas a tener problemas y tal vez nos vamos a equivocar y van a decir, sí, mire, se equivocó y él que decía que era perfecto. Pero tu fuerza, tu aferrarte está en la persona y en el poder y la fuerza de Cristo. Así que el Señor nos bendiga. Amén.